La tabla o ouija, también conocida como tabla de espiritismo, tiene sus orígenes en prácticas espiritistas del siglo XIX. El término ouija se deriva de la combinación de las palabras oui y, que significan sí en francés y alemán respectivamente. La invención y comercialización de la ouija como un juego de mesa se remonta a la década de 1890, cuando se popularizó como un medio para comunicarse con los espíritus. El concepto de comunicarse con el más allá a través de medios sobrenaturales era una práctica común en la época victoriana. La tabla de ouija se consideraba una forma de establecer contacto con los espíritus de los difuntos, y su uso se extendió rápidamente entre aquellos interesados en el espiritismo y la comunicación con el mundo espiritual. La patente original de la tabla ouija fue presentada en 1890 por Charles Kennard y Elijah Bond, y posteriormente fue adquirida por la empresa Parker Brothers, que contribuyó a su popularización a nivel mundial. Aunque se comercializó como un juego de mesa, muchas personas la utilizaban en serio como un medio para obtener respuestas a preguntas sobre el futuro, el más allá o asuntos personales. A lo largo de los años, la ouija ha generado controversia y debate en torno a su autenticidad y seguridad. Algunas personas han informado experiencias inquietantes y fenómenos paranormales asociados con su uso, mientras que otros la consideran simplemente como un juego de fantasía. El funcionamiento de la tabla ouija es una parte fundamental de su misterio y atracción. Básicamente, la tabla ouija es un tablero plano con letras del alfabeto, números del 0 al 9, y palabras como sí, no y adiós impresas en él. Los participantes se sientan alrededor de la tabla y colocan sus manos sobre un indicador móvil, conocido como planchete en inglés, que se desliza sobre la superficie de la tabla. Durante una sesión de ouija, los participantes formulan preguntas dirigidas a los supuestos espíritus presentes y esperan que el indicador se mueva para deletrear respuestas. Se cree que el movimiento del indicador es impulsado por la influencia de los espíritus, lo que permite que se comuniquen a través de la tabla. La teoría detrás del funcionamiento de la ouija implica la idea de que los espíritus pueden influir en el movimiento del indicador para seleccionar letras y números y formar respuestas a las preguntas planteadas. Los participantes deben concentrarse en la pregunta y mantener una actitud receptiva para permitir que los supuestos espíritus se comuniquen a través de la tabla. El aspecto más intrigante del funcionamiento de la ouija es que, según los creyentes, el movimiento del indicador no está controlado directamente por los participantes, lo que sugiere una influencia externa o sobrenatural. Esta percepción ha contribuido a la fascinación y el misterio que rodea a la tabla ouija, así como a las numerosas experiencias reportadas por aquellos que han participado en sesiones de ouija. La tabla ouija ha sido objeto de numerosas controversias a lo largo de su historia, generando debate en torno a su autenticidad, seguridad y posibles consecuencias. Algunas de las controversias más destacadas incluyen riesgos emocionales y espirituales. Muchas personas advierten sobre los posibles riesgos emocionales y espirituales asociados con el uso de la ouija. Se cree que el contacto con entidades espirituales desconocidas puede ser perturbador y potencialmente peligroso para la salud mental y emocional de los participantes. Apertura a entidades malignas. Existe la creencia de que la ouija puede abrir portales a entidades malignas o espíritus perturbados, lo que ha llevado a temores sobre posibles posesiones u otros fenómenos sobrenaturales no deseados. Influencia subconsciente. Los críticos argumentan que el movimiento del indicador en la tabla ouija puede ser el resultado de la influencia subconsciente de los participantes, en lugar de una comunicación genuina con entidades espirituales. Esto ha llevado a dudas sobre la autenticidad de las respuestas obtenidas a través de la ouija. Experiencias negativas. Se han reportado numerosas experiencias negativas relacionadas con el uso de la ouija, incluyendo presuntas posesiones, mensajes inquietantes y fenómenos paranormales perturbadores. Estas experiencias han contribuido a la percepción general de la ouija como una herramienta potencialmente peligrosa. Creencias religiosas y culturales. En muchas tradiciones religiosas y culturales,
El uso de la Ouija se considera inapropiado o incluso prohibido debido a sus posibles implicaciones espirituales y sobrenaturales. Estas controversias han contribuido a la percepción general de la Ouija como una herramienta que debe ser abordada con precaución y respeto. A pesar de su popularidad como juego de mesa, la tabla Ouija ha generado un debate continuo sobre sus implicaciones espirituales y los posibles riesgos asociados con su uso. Las experiencias sobrenaturales asociadas con el uso de la tabla Ouija han sido un tema de gran interés y debate a lo largo del tiempo. Muchas personas han reportado experiencias inquietantes y fenómenos paranormales durante las sesiones de Ouija, lo que ha contribuido a su reputación como una herramienta potencialmente conectada con el mundo espiritual. Algunas de las experiencias sobrenaturales más comunes incluyen presuntas posesiones. Se han reportado casos en los que los participantes de una sesión de Ouija han experimentado cambios drásticos en su comportamiento o personalidad, lo que ha llevado a temores de posesión espiritual. Mensajes inquietantes. Durante las sesiones de Ouija, se han recibido mensajes que parecen provenir de entidades desconocidas, a menudo con información detallada sobre eventos pasados o futuros que no podrían haber sido conocidos por los participantes. Fenómenos paranormales. Algunas personas han afirmado haber presenciado fenómenos inexplicables, como luces parpadeantes, sonidos extraños o movimientos inusuales de objetos, durante o después de una sesión de Ouija. Cambios en el ambiente. Se han reportado cambios en el ambiente durante las sesiones de Ouija, como descensos repentinos de temperatura, sensaciones de presencia inexplicables o la percepción de entidades invisibles. Estas experiencias, junto con numerosos relatos personales, han contribuido a la percepción de la tabla Ouija como una herramienta que puede facilitar la comunicación con el mundo espiritual y desencadenar fenómenos paranormales. Sin embargo, es importante tener en cuenta que estas experiencias son altamente subjetivas y continúan generando debates sobre la naturaleza de la realidad detrás de las mismas. Las advertencias y precauciones asociadas con el uso de la tabla Ouija son importantes para considerar antes de participar en una sesión. Algunas de las advertencias y precauciones comunes incluyen respeto y seriedad. Se recomienda tratar el uso de la Ouija con respeto y seriedad, ya que se cree que el contacto con el mundo espiritual puede tener implicaciones emocionales y espirituales significativas. Participación consciente. Los participantes deben ser conscientes de los posibles riesgos emocionales y espirituales asociados con el uso de la Ouija, y deben participar de forma voluntaria y con pleno conocimiento de las posibles consecuencias. Protección espiritual. Algunas personas sugieren la adopción de medidas de protección espiritual, como oraciones o rituales de limpieza, antes y después de una sesión de Ouija, para protegerse de influencias negativas. Cierre adecuado. Es importante cerrar adecuadamente una sesión de Ouija, despidiendo a cualquier entidad espiritual que haya sido contactada y asegurándose de que el contacto se haya interrumpido de manera apropiada. Al abordar estas advertencias y precauciones, los participantes pueden tomar decisiones informadas sobre su participación en sesiones de Ouija y estar preparados para los posibles resultados de dichas experiencias. Si te ha interesado este tema, no dudes en comentar y compartir tus propias experiencias o perspectivas sobre la tabla Ouija. Si te ha gustado el video, no olvides darle me gusta y suscribirte para más contenido de miedo.